Harland David Sanders, más conocido como Coronel Sanders, fue el fundador de la actual y famosa cadena de restaurantes de comida KFC especializada en pollo frito. Sanders fue el mayor de 3 hermanos, en el seno de una familia humilde, de ascendencia irlandesa de clase baja con complicaciones económicas. Su padre se dedicó al oficio de carnicero y su madre a las labores domésticas. Su padre falleció cuando él tenía apenas 5 años. Su madre tuvo que comenzar a trabajar en una fábrica pelando tomates y por la noche cosía para poder ganarse un dinero extra. Sanders tuvo que asumir el rol del hombre de la casa. Mientras su mamá trabajaba, él cuidaba y alimentaba a sus pequeños hermanos, por lo que trabajó y aprendió a cocinar desde muy pequeño, además de trabajar cuando consiguió hacerlo. Abandonó la escuela con 12 años para poder ayudar en la granja familiar y poco tiempo después, para mejorar la situación financiera familiar, su madre volvió a casarse con un agricultor y se mudaron a Indianápolis. Pero la mala relación que llevaba Sanders con su padrastro le llevó a mudarse con unos familiares, y de ahí a alistarse en el ejército con tan solo 15 años. Aún no tenía la edad necesaria y falsificó su certificado de nacimiento para poder listarse en el ejército de los Estados Unidos. Logró entrar en el ejército e hizo el servicio militar en Cuba, pero no fue en su etapa militar cuando alcanzó el grado de coronel. Eso llegaría mucho tiempo después de dejar el ejército. Una vez que dejó su etapa militar, se trasladó a Sheffield, Alabama, donde contrajo matrimonio con Joseph King y tuvo 3 hijos. Él estudió leyes por correspondencia. Sanders tuvo 1001 oficios para poder sacar adelante a su familia. Fue marino mercante, vendedor de seguros, bombero del servicio de ferrocarriles, partero, entre otros empleos. Pero el trabajo que más le acomodó entonces fue el de las gasolineras, o estaciones de servicio. Ocupó varios puestos en diferentes gasolinerías del centro de los Estados Unidos, hasta que en 1929 abrió una pequeña estación de servicio en la ciudad de Corbin, al suroeste del estado de Kentucky, en la que cocinaba platos como pollo, jamón campestre y filetes. Su popularidad como cocinero creció hasta tal punto que el gobernador de Kentucky, Ruby Ladford, le nombró coronel de Kentucky. Para este momento, Sanders ya contaba con 40 años de edad, y fue a esta edad que comenzó a ser pionero en varias cosas. En 1935, un año después, construyó un restaurante con un comedor para 142 comensales. Actualmente, este local se llama Harland Sanders Cafe and Museum y es un museo sobre la historia de KFC. En ese sitio comenzó a preparar su famoso pollo frito, a partir de una receta propia con 11 hierbas y especias que patentó en 1940. En un principio lo hacía con una sartén, pero después introdujo una freidora a presión para acelerar el servicio. Su fama se disparó en 1939 gracias al crítico gastronómico Duncan Hines, que lo incluyó en su guía de restaurantes. En todo ese tiempo la demanda del pollo creció y Sanders aprovechó su éxito para abrir un motel, el primero en Kentucky. Pero la Segunda Guerra Mundial forzó un cierre temporal de la estación por el racionamiento de la gasolina. Debido a que la construcción de la Interestatal 75 redujo el tráfico en la carretera donde su local estaba asentado, el coronel Sanders comenzó a tener pérdidas y altas deudas. Uno creería que un hombre de 62 años no tendría la motivación necesaria para hacerle frente a los panoramas hostiles. Y además, para hacerlo tendría que hacer apuestas grandes y arriesgadas. Pero Sanders no era un hombre de darse por vencido tan fácil. Era un hombre que creía en su potencial y que ya sabía lo que era vivir sin más que para comer lo justo. No tenía miedo al siguiente paso, por lo que a comienzos de 1950 vendió su estación de servicio por poco menos de $75,000. Ya con 62 años, aprovechó la fama de su pollo frito y expandió su negocio a través de franquicias bajo el nombre de Kentucky Fried Chicken. El primer restaurante abrió en 1952 en Salt Lake City, y pronto creció por todo el país. En sus acuerdos de franquicia, se cedía la receta a cambio de un pago de 5 centavos de dólar por cada pieza despachada. Sanders realizó demostraciones personales para vender su producto y desarrolló una apariencia distintiva. La imagen del coronel Sanders era bastante atractiva en muchos sentidos. Un señor de bigote canoso y un traje completamente blanco, con corbata negra que podía ser el tío o el abuelo de cualquiera. Para 1964, ya con 74 años de edad, tenía 600 establecimientos con su producto en los Estados Unidos y Canadá. Ese mismo año, al no poder manejar humanamente el nivel del negocio que estaba suponiendo Kentucky Fried Chicken,
vendió sus acciones de Estados Unidos por $2 millones a un grupo de inversionistas, entre los que se encontraba Jock Brown, un empresario estadounidense y gobernador. Además, la compañía le ofreció un salario vitalicio de $40,000 anuales, que posteriormente aumentó a $200,000 anuales, para que siguiera siendo embajador y relacionista público de Kentucky Fried Chicken hasta el día de su muerte. En ese tiempo, la empresa había alcanzado las 600 franquicias en todo Estados Unidos y unos beneficios anuales de $300,000 brutos. Al margen de su negocio más popular, en 1968 abrió un restaurante familiar en Shelbyville con el nombre de su esposa, que actualmente sigue funcionando como Claudia Sanders Diner House. Con el grupo inversor al mando, el crecimiento del negocio se aceleró. Para 1970, las franquicias de KFC habían aumentado a más de 2,700 y la imagen del coronel Sanders se había hecho famosa en el mundo. Incluso en 1976, una encuesta independiente nombró a Sanders como la segunda celebridad más reconocida a nivel mundial. Kentucky Fried Chicken se había convertido en una máquina de hacer dinero. Sus franquicias siguieron expandiéndose sin parar de país en país hasta llegar a los 5 continentes. Ese mismo año abandonó el consejo de dirección de KFC, pero continuó siendo la imagen publicitaria. Harlan Sanders falleció el 16 de diciembre de 1980, víctima de una leucemia aguda que había sido diagnosticada 6 meses antes. Fue sepultado con su atuendo característico en el cementerio Cave Hills en Louisville. Su rostro continúa siendo la imagen de la marca de KFC. El establecimiento de KFC ocurrió cuando Sanders tenía 62 años. Los inicios del emprendimiento se dieron cuando él tenía 40 años, época en la que abrió su primer restaurante. En ese momento surgieron todos los cimientos de ese gran negocio que actualmente es KFC, y el que tuvieran que pasar 20 años más para que el emprendimiento se convirtiera en eso tan enorme que conocemos hoy, solo es una demostración más del temple y perseverancia de este hombre. También demuestra eso que piensa mucho de que la vida se acaba en el momento en que dejamos de hacer las cosas y de pensar en un futuro mejor del que tenemos ahora. Sanders dijo una vez: si tuviera que decirle algo al mundo, una moraleja de mi vida, probablemente sería que no renuncies a tus sueños ni a los 65 años, porque tal vez tu barco aún no ha llegado, el mío aún no lo había hecho.